Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, David Watts, el Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith. Y ustedes, estamos alegres de tenerles con nosotros el día de hoy para estudiar la palabra de Dios. Lo que estamos estudiando, tal vez no lo presentamos de la mejor manera, pero es el material más importante en la faz de la tierra. Es el material más importante, tal vez el más importante en toda la palabra de Dios. Así que Pablo está a punto de entrar para explicar la justificación por la fe, así como la santificación por la fe. Y estos son las dos palabras más poderosas. Y estábamos hablando, antes de que se encendiese la luz, cómo en las iglesias, sé que mi iglesia era una buena iglesia, ¿no? Y el pastor era realmente un hermano tan especial que amaba al Señor. Pero yo nunca escuché la palabra santificación mencionada en nuestra iglesia ni siquiera una vez. Me imagino que sí se mencionó, pero yo era un niño, no lo recuerdo. Nunca escuché un sermón al respecto en lo absoluto. Y, y si se discutió o se trató, fue algo realmente muy casual. Mire, permítame interrumpirlo para hacerle una pregunta. Tal vez no escuchó el término santificación, pero con certeza escuchó mensajes sobre cómo crecer en el Oh, Señor. todo tipo de mensajes así. Sí, ¿y cuáles eran los mensajes de Deje de enseñanza? pecar. Muy bien. O, una vez más, tal vez añadiéndole una lista eterna de obras al Ser proceso de fiel a la crecimiento, iglesia, leer la Biblia, lea su orar. Biblia, ore las cosas normales, ¿no? Entonces, eso era su Su idea de pensamiento en cuanto a santificación, la sí. santificación. Había que pedir una Sí, explicación, eso sí. era, ¿no? Y tal vez había mensajes, yo era un niño, yo no recuerdo, pero no recuerdo yo realmente, yo nunca escuché un mensaje sobre la justificación. Yo recuerdo, cuando yo apliqué para mis documentos de ordenación, yo recuerdo que el pastor o uno de los predicadores preguntó al grupo que estábamos allí, para ser ordenados, que explicáramos la justificación y nadie podía. ¿Cómo una alma podía ser justificada? Porque nadie sabía. Y yo temo que eso básicamente es lo mismo hoy día. Pero la palabra de Dios está llena de esto. Tenemos que Sí, saberlo. mire, Romanos es el abecedario para la fe cristiana Bien, y es importante. lee por favor este versículo. ¿El número 4 o 5? Vamos a ambos. Pero al que obra, Intenta ganar la salvación por no se obras. le cuenta el salario Justicia, como gracia, la gracia de Dios. sino por deuda. Afirma que Dios nos debe algo, lo cual no es así. Hermano Swagger, permítame interrumpirlo un momento. Yo he usado esta ilustración durante años y parece conectarse con la gente, pero la idea aquí es que el cristiano está tratando de ganarse algo de Dios. Es como ir y ponchar su tarjeta. Ponchar su tarjeta, hay que orar por media hora y después uno sale de ahí. En el mundo real, uno tomaría esa tarjeta y decirle, usted me debe por esta media hora que yo trabajé. Y esto es lo que la gente trata de hacer con la salvación. Tratan de ganársela al conectarse a ese reloj y levantándole la tarjeta a Dios diciéndole, tú me debes esto. Esto indicaría que la salvación es una deuda que Dios le paga al hombre que se lo gana. Y esto es lo que Pablo está diciendo que jamás, jamás puede ser considerado el medio de salvación. Jamás es labor por recompensa, jamás es labor por salvación. Solamente es por gracia. O usted está diciendo que usted está haciendo algo y Dios le debe a usted lo que usted ha trabajado para obtener. Y Pablo dice, así no es como Dios jamás obra. ¿Se pueden imaginar la mentalidad cuando usted habló anteriormente en otro programa que cuando llegó al Señor se dio cuenta de cuán perdido usted estaba? Cuando usted piensa en dónde estaba y el pensamiento de cómo de alguna manera Dios le debe a usted o de alguna manera Dios tiene deuda con usted, es algo tan ridículo llegar a pensar en eso que de alguna manera Dios
Pablo vivió su vida sabiendo que le debía a Dios después de lo que Dios lo había sacado y de lo que Dios había hecho de él. Él se llamó un siervo, su prisionero, y bueno, pero bueno, eso parece algo tan exagerado para nosotros cuando lo vemos, pero esa es la actitud que la Sí, gente tiene. Eso es lo que sabemos, doctor Watts, es lo que hemos aprendido. En todo nuestro sistema es labor por recompensa. Si trabajamos, entonces alguien nos debe y se nos pagará la deuda que alguien nos debe. Y bueno, todo esto es Dios extendiendo gratuitamente a la humanidad la oportunidad de entrar a la pero aún en el justificación. mundo secular, olvidemos a Dios un momento. Usted no puede recibir pago por algo que no ha hecho. Correcto. Realmente eso no va a funcionar allí tampoco. Bueno, tal vez unos cuantos se han salido con la suya. Bueno, sí, está la idea de filantropía, dar. Y eso está en línea con eso. A veces como filántropos damos ciertas cantidades a ciertas causas porque sentimos no tanto que nos justifica, sino que beneficia a otros que no tienen privilegios y oportunidades. El hombre está profundo en el pecado. No se puede salvar a sí mismo. Si Dios no diera esa gracia y misericordia, no hubiera nada que pudiéramos hacer para obtenerla. Así Así que es. por su gracia y amor, en esencia es lo que la filantropía es. Él dio de sí Así mismo es, a nuestro así favor es. para que nosotros pudiéramos beneficiarnos de Así ello es. para aquellos que quieran recibir. Eso es Sí, gracia. bueno, sí, es la idea de Eso la es gracia, gracia. absolutamente. Darnos lo que no Exactamente. merecemos y nunca podemos merecerlo. Correcto. Nunca lo vamos a hacer. Pero crecemos en un mundo que nos enseña la responsabilidad que es correcto y que tenemos que cuidar de nuestros asuntos que es correcto, tenemos que trabajar que es correcto, pagar las cuentas y es correcto. Nuestra mente se va a este proceso y entonces a menudo tratamos de aplicarlo a las cosas de Así Dios. es. Así es. Y no funciona, no trabaja bien. Mire, de hecho, nosotros tenemos que renovar nuestra mente a este nuevo Lauren, proceso. yo sospecho que la mayoría de los que vienen a Cristo, ellos ni siquiera están pensando en estas cosas. Ellos no piensan, yo voy a hacer tanto, voy a recibir tanta recompensa. Yo creo que eso tiene que ver con cristianos veteranos que con una persona que está tratando de ser salvo. Sí, y tal vez pueda ser cierto, pero hay, hay denominaciones religiosas de las que hemos hablado que crecen bajo ese concepto que hay que Pero trabajar por esas ello. son personas que se llaman cristianos, no lo son, pero se llaman Uno no puede ser cristianos. cristiano si uno cree que se lo ha ganado. Uno tiene que saber que no lo hizo. Bueno, yo sospecho que la mayoría no piensa eso cuando vienen a Cristo. Sí, pero aquí Pablo está presentándolo claramente. Entonces tomamos esta fe simple y la complicamos. Y nosotros la Pablo echamos a está perder. escribiendo aquí a los creyentes. Sí, amén. Sí. Sabemos la importancia que las obras no nos salvan, pero ¿cómo se considera todo eso en el tribunal de Cristo, donde se darán los galardones? Bueno, el tribunal de Cristo no trata con el pecado. La cruz trata con el Eso, pecado, así la es. justificación trata Así con el es. pecado. Entonces, si ¿Pero usted, ¿con qué es lo que si trata? Usted llega a la justificación a través de el proceso de justificación al tribunal de Cristo, esto será una evaluación de lo que usted hizo como cristiano y por qué lo hizo. Y Motivación. si Primera de Corintios 3 trata con cómo nosotros, por ejemplo, como maestros o predicadores, cómo edificamos al cuerpo de Cristo, recibiremos galardones por eso o será que nuestras obras se quemarán. La Biblia dice en Primera de Corintios 3 que nuestras obras pueden quemarse, pero uno mismo aún será salvo. Uno perderá esos galardones, pero de hecho el potencial del galardón celestial, pero no se trata de los perdidos o la ganancia de almas, no se trata de pecado. La justificación trata con el problema del pecado. Sí, de acuerdo a cómo lo entiendo, es la fidelidad de su trabajo Así por el es. Señor y su Bien, buen actitud y siervo fiel. sí, su actitud y su fidelidad, pero todo eso tiene que ver con Así es. obras. Sí, pero yo creo que la motivación va a ser más que nada lo que se va a evaluar y si yo estoy donde Dios me puso, si estoy haciendo lo que Dios me puso a hacer, uno puede estar trabajando 40 años en el lugar equivocado y todo se va a quemar. Así que una vez más, el siervo del Señor tiene que seguir y ser fiel
a lo que Dios le ha dado a él para hacer y no puede decidir por sí mismo. Leemos en 1 Corintios capítulo 13, los primeros 3 versículos. Hablan de los dones y usted permite que el Espíritu Santo obre en usted, pero si no lo hace con amor, no tiene valor. Sí. Entonces su Su actitud, motivo. su motivación y actitud. Adelante. Leamos el versículo 4 también. Pero al que obra, Intenta ganar la salvación por obras. no se le cuenta el salario Justicia, como la gracia, gracia de Dios. sino por deuda. Afirma que Dios nos debe algo, lo cual no es así. Pero al que no obra, No confía en las obras para salvación o justicia. pero cree en aquel que justifica al impío, A través de Cristo y la cruz, la fe le es contada por justicia. Dios da justicia, la otorga solo en la base de la fe en Cristo y su obra terminada. Yo creo que la mayoría de las personas a las que estaba escribiendo Pablo, le escribía aquí a todo el mundo, pero en ese momento eran los judíos que pensaban que guardar la ley les salvaba. Había una contingencia de esas personas en la iglesia romana. Ellos aún estaban manifestando algunas de las prácticas habituales de la diáspora, la circuncisión y los días de Así reposo, es. las leyes dietéticas, y había un argumento que vamos a cubrir en Romanos 14 cuando lleguemos ahí. Así que toda esta clarificación en cuanto a lo que la justificación es, vamos a ayudarle a ese individuo que realmente no entiende dónde cabe la ley dentro del plan del nuevo pacto de Dios. Bueno, tenemos que ir a la pausa en este momento. Permítame motivarle a decirle que inviten a sus amigos a sintonizar la cadena 24 horas al día, 7 días a la semana. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Leamos el versículo 5 otra vez, por favor. Pero al que no obra, No confía en las obras para salvación pero cree en aquel que justifica al impío, por medio de Cristo y la cruz. la fe le es contada por justicia. Dios otorga la justicia solo sobre la base de la fe en Cristo y su obra terminada. Si una persona tiene su fe en la cruz en toda capacidad de la mejor manera que puede hacerlo, yo creo que eso detiene muchas de las cosas porque la cruz automáticamente nos muestra lo que somos, nos Correcto. muestra quién es Jesucristo. Y yo sé que la gente se puede basar en muchas cosas, pero yo creo que eso se dirige a este problema, como nada que sí. más lo va a Creo hacer. que ese ha sido un problema en cuanto a lo que he visto con las personas que aceptan el mensaje de la cruz cuando llegamos al punto y decimos, bueno, yo no hago nada en lo absoluto, solo se trata de mi fe y mi confianza en lo que Jesús hizo en el Calvario y se acabó. Una de las cosas que trato de enfatizar en la predicación es que para mí, cuando yo acepté el mensaje de la cruz, hizo que mi pecado, mi reconocimiento de cuán malo el pecado es fuera aún mayor y quería agradar a Dios más, no para poder agradar a Dios con mis obras para tener más salvación, sino para agradarlo por causa de lo que Él ha hecho por mí en mi vida. Así es, Y así es. centrarme ahora cuando nos desenfocamos del objeto apropiado de fe, es cuando todo esto comienza a entrar y estas otras actitudes y hábitos y diferentes cosas, cuando perdemos ese enfoque apropiado y también para mí, yo siento como que es cuando la falsa doctrina comienza a entrar. Sí, Gabriel lo dijo muy bien el domingo en la mañana, como la gente dice que cree el mensaje de la cruz y ellos realmente su espíritu y su actitud es que si no lo ven como yo, no sirven. Sí, amén. Una actitud que a Dios no le agrada, no le agrada en lo Porque mire, lo que absoluto. pasa es que tenemos el conocimiento, tenemos el mensaje y la revelación y cómo lo podemos esparcir. Ujú. Como Gabe tocó en esto el domingo en la mañana. Tenemos este fundamento y estamos en un lugar en el que Dios nos está mostrando cómo vivirlo y qué significa vivir este mensaje. Así es, definitivamente. Y yo creo que
la fe en Cristo y la cruz. Es la única manera que eso se puede hacer. Pero mire, es tan sutil y es tan sigiloso la manera como la fe y las obras llegan. Estaba pensando, mientras el doctor Watts hablaba, regresando en mi mente a mi primer encuentro con la enseñanza de la gracia, y llegó en forma de dos personas. Malcolm Smith en nuestra estación radial, en ese entonces era el 5015 AM, y él hizo un gran empuje sobre la gracia en los 80s, pero nosotros tuvimos en 1989, tuvimos al doctor, tal vez usted lo recuerda, al doctor James Stone, que vino a Sí, enseñar aquí, sí. y él fue la primera persona que yo llegué a escuchar que enseñaba en el aula escolar sobre la gracia. Y yo estuve ahí escuchando. Y, y me di cuenta de que en 3 cortos años yo había cambiado el objeto de mi fe de lo que Cristo había hecho por mí a lo que yo había hecho. Y eso me impresionó tanto que tuve que tratar de entender esa doctrina de la gracia y bueno, yo dejé de hacer todo, porque él dijo que no era lo que hacíamos y yo dejé de hacer todo, me quedé viendo a toda la información y me di cuenta de que no era tanto lo que yo hacía, sino mi fe en ello y mi motivo por hacerlo. Y una vez que yo corregí eso en un par de semanas, yo regresé a esas mismas disciplinas que yo tenía, el estudio bíblico, el ayuno, la oración, la lectura bíblica, todas esas disciplinas yo las hacía, pero ahora las hacía con un motivo diferente. Ahora las Esa hacía, es la llave. sí. Así que uno podía estar haciendo todo lo adecuado, pero sin saberlo, el motivo incorrecto entra y uno, de hecho, hasta se siente orgulloso porque uno dice, bueno, yo ayuno los martes y hermano, usted estuviera mejor si hiciera lo que yo hiciera o se viera como yo o caminara como yo. Eso me Sí. asustó a mí. Eso hizo que yo estuviera todo también. Pero, y mire, bueno, nos reímos, pero la gente que ama a Dios Sí. muy fácilmente se desvía en sus motivaciones y se pregunta por qué hace las cosas. Ahora, ese mismo mensajero no calificó lo que yo aprendí a solas en la escuela y había estudiantes que decían, yo no me voy a levantar para la clase porque si lo hago operaré en la carne. Si pongo la alarma y Dios no me despierta, entonces No lo despierta yo estoy a uno. operando en la carne. Y yo les decía, hermanos, no, eso no es lo que están diciendo. Eso no es lo que está Pero diciendo, sí. siempre hay abusos o malentendidos hablando del término gracia. Pero la fe y la gracia es el medio para vivir una experiencia cristiana. Quieren reposo, quieren libertad, quieren liberación. Y realmente uno tiene que revisar bien los motivos. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? No es una falta de obras, no es una falta de disciplinas. Es entender por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y qué es lo que hacen para mí. ¿Qué es lo que hacen? Dios dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Así que yo debo estudiar mi palabra. Bueno, la propia idea de que, bueno, Dios no puede aceptar mi consagración si yo pienso que me está ganando algo para con Dios. Él no puede aceptar. Y eso ha así es. cambiado totalmente en mi ministerio, en el púlpito. El domingo en la noche la gente vino al altar y no era como que, bueno, ya todos vamos a prometer esforzarnos más, sino que se trataba de que, bueno, hermanos, ahora todos reconocemos lo que Cristo ha hecho y vamos a apropiarnos de eso en nuestras vidas para la victoria. Y creo que en el mundo pentecostal estamos hablando de la justificación y de la gracia. Pero si queremos ver, bueno, oramos por avivamiento, pero no vamos a tener un avivamiento verdadero y genuino si lo que queremos es que la gente llegue solo para seguir Correcto, así esta es. prescripción de vivir y consagrarse más. Cada año como pastor yo convocaba mi campaña anual, era la semana de consagración y nos íbamos a consagrar al principio del año y teníamos avivamiento y íbamos a comprometernos para leer la palabra más y orar más y hacer diferentes cosas, lo cual todo era bueno y mi motivo era bueno y todo era lo que necesitábamos, pero no teníamos un entendimiento de que, bueno, no vamos a venir solo para esforzarnos y jurarle a Dios que lo vamos a hacer, no.
Entonces el domingo, cuando yo predico y le llamo a la gente a pasar adelante y nos vemos a través de la lupa de la cruz, el Espíritu de Dios que vino fue una experiencia completamente diferente, aun que yo siento que había sentido en muchos, muchos años, porque yo sentí como que ahora yo estaba dirigiéndonos de vuelta de la manera correcta. Cuando yo le doy la oportunidad a la gente de responder y Dios está honrando eso con el Lo mover de puedes su espíritu. identificar cuando están siendo llevados por la dirección correcta. Sí, sí, mire, yo me estoy dando cuenta de dos cosas como ministro, ministrando en el mensaje de la cruz. O la gente está llegando al altar y está respondiendo de maneras que nunca había visto antes, o se levantan y se van en la dirección contraria. Literalmente se ha Lo hecho un puedes extremo o el otro. identificar Sí, así cuando es. es de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere. Que eso es lo que el Espíritu Santo quiere. Estamos llamándolos al arrepentimiento o a traerlo ante el Señor, entendiendo que Él ya ha hecho la obra por uno. Todo lo que tenemos que hacer es aceptarlo y todo lo que tenemos que hacer es adueñarnos de eso en nuestra vida. Sí. Y eso es ofrecer lo que Dios ha provisto. No nos está diciendo que tenemos que trabajar para ganarlo. Está disponible y todos somos candidatos para recibir. Y uno de mis versículos favoritos en la Escritura es Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, hacer lo recto y amar misericordia. Vaya, eso cambia todo. Amar misericordia. No solamente misericordia que Dios me ha extendido a mí, sino amar la misericordia que Él le ha extendido a todos los demás, permitir que eso suceda y humillarte ante tu Dios. El mensaje de la cruz cumple con todas esas cosas. Yo no lo escuché, pero Gabriel mencionó una actitud mala de aquella gente que conoce el mensaje de la cruz. Si uno entiende el mensaje de la cruz, uno va a amar la misericordia. Y eso es realmente Así es, exactamente. la semilla de Dios. Es el pacto de amor de Dios a un Así pueblo es. que no se lo merece. Y uno no va a estar ocupado eliminando a la gente, Tratando sino de que ocupado, entren. animando a la gente. Y no es hacer todo como yo lo hago y predicar todo lo que yo predico. La Biblia es un libro grande, pero todo nos dirige de vuelta a esos tres aspectos. Así que el mensaje de la cruz es único y nos ayudará a entender el amor de Dios, nos ayudará a hacer lo correcto y nos ayudará a lidiar con otra gente de la manera Así correcta. es, definitivamente. Y es lo único que lo va a hacer. Es lo Sí, único así que lo es. va a hacer. Ya el tiempo se nos terminó. He disfrutado toda la programación de toda la semana y espero que usted también la haya disfrutado. Ha sido un honor y un privilegio presentárselas. Vamos a continuar en la próxima programación donde nos quedamos el día de hoy. De hecho, vamos a estar enseñando todo el libro de Romanos. Y no hay material en la faz de la tierra como este en el libro de Romanos. Y esperamos pues que ustedes puedan estar con nosotros en cada programación porque yo sé que le hará gran bien, como a nosotros también. Gracias, les amamos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.